estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, soy Mariano Espina y en este capítulo de la Estrategia del Día Argentina tenemos una entrevista con Facundo Cruz, consultor político. Buenos días Facundo, muchísimas gracias por participar de la Estrategia del Día Argentina. Y para empezar la entrevista quería preguntar qué señales deja para vos y lo que será este año, lo que fue la sanción el último jueves de la reforma laboral en el Senado con 42 votos a favor y 30 rechazos. El primer punto para marcar que el debut del año legislativo 2026 claramente contrasta con el debut del año legislativo 2024. Cuando en 2024 el Gobierno Nacional manda la ley base, mandó un texto y se desentendió de la rosca. Y el primer intento de aprobación de la ley bases fracasó y pasaron varios meses hasta que se aprobó. Cuando vos ves en espejo, ¿no? Como primer punto analítico, ves en espejo el proceso de discusión de la reforma laboral, la estrategia fue completamente distinta. Se envía el texto, el gobierno no se desentendió de la rosca, armó una mesa política para eso, mandó a una de sus principales espadas al Senado, Patricia Bullrich, y el resultado creo que está a la vista. Fue exitoso, porque en un primer intento de aprobación a fin del año pasado no se logró, se decidió pasar el verano y se consiguió una aprobación por una mayoría holgada. Entonces hay un proceso de aprendizaje y adaptación de la libertad avanza como sujeto político y de Javier Milei como sujeto político al sistema político. Segundo punto de contraste me lleva a comparar con la estrategia legislativa de Mauricio Macri cuando comienza Cambiemos en el año 2015. Cuando Mauricio Macri comienza a gobernar, entre diciembre y enero, la estrategia legislativa de Cambiemos, que no han tenido una primera minoría al comienzo, la logra después cuando se rompe el bloque peronista. Tenía una cantidad de bancas sustancialmente mayor a la libertad avanza cuando asume el gobierno 2020 que Javier. Pero Mauricio Macri y su cepada legislativa lo que hicieron fue, en los primeros meses, ni bien asumido el mandato, trabajaron políticamente para construir una mayoría que los acompañara en los primeros 2 años de gobierno. Entonces trabajaron con el Peter Robadón, trabajaron con los peronistas que rompieron con el kirchnerismo, se rompieron esos bloques peronistas que dominaban la Cámara de Diputados, y en esos 2 primeros años pudo trabajar legislativamente muy bien justamente porque roqueó para tener esa primera minoría. La Libertad Avanza hizo el proceso contrario. Los primeros 2 años no avanzó en una estrategia para tratar de romper a la oposición. Quedó más claro esta estrategia en el comienzo de la segunda etapa del gobierno de Javier Milei. Entonces funciona estos 2 puntos analíticos como un espejo. Primero, una Libertad Avanza que aprende sus primeros 2 años, pero al mismo tiempo una Libertad Avanza que, a diferencia de Cambiemos, no trabaja para dividir a la oposición en los primeros 2 años, o sí lo logró con algunos rompimientos menores, pero se ve mucho más claro el rompimiento de la oposición, por lo menos en el comienzo de la segunda mitad de mandato. Y a ver si lo interpreto de otra manera lo que me decís, Facu. En los primeros 2 años podemos ver una Libertad Avanza, más que nada en 2025, más intransigente o menos negociadora en su vínculo con la oposición en el Congreso, y post triunfo en las elecciones con un mayor número de representantes en ambas cámaras, vemos aún la Libertad Avanza con Patricia Bullrich en el Senado, con Diego Santilli como ministro de Interior, con un diálogo más constructivo quizá con gobernadores o otros actores de la oposición. Sí, sin duda, coincido con la mirada. Es un gobierno nacional que se siente más cómodo jugando con las reglas del juego de la política argentina. En estos 2 primeros años no solo se notó esa intransigencia en la negociación, tal vez no con la ley base, porque bueno, la ley base, la segunda versión, incorporó cambios para lograr la aprobación, pero sí, todos los 2 primeros años hubo mucha intransigencia del Poder Ejecutivo, de intransigencia que por lo menos con la reforma laboral se nota que hay cierta moderación y llegar a ese punto medio, intermedio, que te permite aprobar tu propuesta para acercar a los opositores que tienen voluntad de diálogo. Entonces hay más diálogo y menos intransigencia, hay más moderación y menos choque, y eso muy probablemente sea consecuencia de 2 elementos. Primero, las espadas políticas del gobierno nacional se han reforzado, se ha construido esta mesa, se han sumado actores, el ingreso de Diego Santilli como ministro del Interior, que por lo menos en el debut parece ser un ministro del Interior que promete y acompaña después con resultados, porque vos podés prometer y después no cumplir con la negociación. Diego Santilli, por lo menos en el comienzo, parece que está logrando cambiar la dinámica de negociación desde el Ejecutivo hacia las provincias y hacia los bloques, cosa que por ejemplo con Guillermo Franco no se estaba viendo. Entonces es un ministro del Interior que está logrando resultados. Y lo otro que agregaba recién, la presencia de Patricia Bullrich, por lo menos en el debut de la primera negociación de la reforma laboral, muestra que con experiencia política puede reunirse un bloque que acompaña la acción del gobierno. Viendo los números, hoy en día el gobierno de la Libertad
Massa puede avanzar en designaciones judiciales sin tener que negociar con el kirchnerismo. Está muy cerca de lograrlo. Y eso me parece que es un dato que el Círculo Rojo del establishment prestó bastante atención después de la votación del viernes pasado. Si el gobierno nacional quiere avanzar en designaciones judiciales, puede lograr llegar a esos números sin tener que apelar a acordar con el kirchnerismo, lo cual sería visto, sobre todo para su electorado, como un acuerdo muy descarado, extremadamente descarado. Entonces, está a 8 legisladores de llegar a esos 2/3 que requiere para designaciones de peso, para designaciones judiciales. Entonces podría buscar la manera de poder negociar y no tener que negociar directamente con Cristina Kirchner. No digo que eso lo vaya a durar, por lo menos eso es una señal, digo, está cerca y es una alerta para todo el círculo rojo. Ahora, Facu, esos 42 votos que obtuvo este jueves en la madrugada en la aprobación de la reforma laboral, porque en su momento también el gobierno se había confiado en 2023 en designación de autoridades en el Senado con los 37 y después esos 37 no estaban. ¿Vos ves en estos 42 de la reforma laboral un número sólido o crees que cada votación, que cada proyecto ameritará su negociación para poder repetir ese número? No, yo no creo que esto sea una mayoría automática. No creo no creo que el Congreso, y veo difícil que el Congreso se convierta en una escribanía de la libertad base, porque la construcción de la mayoría para lograr la aprobación de la reforma laboral fue trabajosa. El gobierno nacional tuvo que ceder varios puntos del proyecto original. Tuvo que ceder frente a los sindicatos, tuvo que ceder frente a los gobernadores, tuvo que ceder frente a la Unión Cívica Radical, el PRO, a los bloques provinciales que los acompañaron, no los que están representados con los gobernadores, como te decía. Y en ese ceder implica que cada negociación va a ser ley por ley, artículo por artículo. Y habrá momentos en donde lo acompañarán y momentos donde no. Como toda negociación, significa levantar la mano a cambio de algo. Mientras el gobierno sigue ofreciendo recursos, financiamiento, fondos para las provincias y acceso a recursos políticos para los bloques de senadores y diputados que son sin tierra, que no tienen ningún enclave territorial porque no están identificados con ningún gobernador o gobernadora. Entonces, mientras siga ofreciendo eso, va a poder lograr que levante la mano. Si en un momento se corta el chorro, entonces esas mayorías logradas van a ser solamente circunstanciales. Y después también hay que ver qué agenda de temas presenta. La Unión Cívica Radical se lleva un golpe bastante duro con la aprobación de la reforma laboral el miércoles pasado, porque los senadores, por ejemplo, aprobaron la eliminación del estatuto del periodista, siendo que el partido había planteado una postura pública del plan rechazar eso. Sus senadores hicieron caso omiso a lo definido por el Comité Nacional y levantaron la mano. Eso va a generar un costo. Entonces, como todo eso siempre genera un costo, tenés que recibir algo a cambio. Hay que ver después, más adelante, qué es lo que le impiden a esos bloques. Menciono la UCR porque es su caso testigo, pero qué es lo que le piden a esos bloques y qué reciben a cambio para que levanten la mano. Por ahí no necesariamente todos acompañen en todo momento. Como todo gobierno minoritario, siempre destinan mucho tiempo, recursos, pero sobre todo tiempo para la aprobación de las propuestas legislativas de la agenda oficialista. Y ahí es donde el trabajo más arduo lo van a tener sobre todo Patricia Bullrich, Martín Menem y los que integran la mesa política. Pero de vuelta, fue el debut de esta nueva estrategia política. Hay que ver cuánto dura. La estrategia política también rindió sus frutos porque los números de la opinión pública no cambiaron mucho después de las elecciones. Hubo unas 2 semanitas donde mejoró mucho los números y después volvió al estatus del primer semestre del año pasado. Y sigue siendo una opinión pública que ve con escepticismo y dudas el futuro, que no está de todo cómoda con el presente, pero que tolera decisiones tomadas por el gobierno nacional. También la opinión pública está atada bastante con alfileres. La política lo sabe eso y por ahora acompaña. Si ese escenario cambia, la política puede llegar a dejar de acompañar. Facu, y ya yendo hacia las últimas preguntas y en línea a estas anotaciones sobre la opinión pública y un gobierno que ganó con solidez las elecciones legislativas y que está logrando avanzar con las reformas, y ya en el último año no electoral, previo al año de las elecciones presidenciales, este año, más allá de lo político, el gobierno sin duda deberá mostrar resultados económicos y de indicadores sociales mejores para poder llegar al 2027 con probabilidades de una reelección de Javier Milei. Perdón,
me perdí con la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Que el desafío este año, sin duda, para el gobierno, o uno de los desafíos, será una mejor performance de los indicadores macro y sociales para que Milei llegue con más probabilidades de apuntar a una reelección en 2027. Sí, a ver, este es el año clave. Hay un punto para arrancar. El escenario hoy es que el gobierno está cerca de una victoria en primera vuelta. Hoy el día no estaría necesitando balotaje. Más o menos está en ese escenario. ¿Por qué eso es positivo para el gobierno? Porque 2 años antes de las elecciones ya está en un escenario de ganador. No tiene que construir, cuando tiene que crecer en intención de voto para tratar de llegar a ganar en primera vuelta. Hoy se encuentra en ese escenario por la sencilla razón de que enfrente no tiene un rival que esté arriba de los 30 puntos de intención de voto. Entonces, en ese contexto, arranca bien. Si ese escenario se mantiene para fin de año, para noviembre y diciembre, quiere decir que transitó todo el 2026 de una manera positiva, similar a la de 2024 y distinta a la de 2025, que fue muchos altibajos, donde empezó bien, empezó a caer, casi se derrumba y levantó con la elección de octubre y el PRO. Fue muy montaña rusa el movimiento del 2025. 2026, si transita como 2024, entonces va a preparar un mejor terreno para 2027. Lo que te muestra hoy los estudios de opinión pública es que la sociedad argentina tiene tolerancia. No tiene tanto entusiasmo como en algunos momentos particulares. El entusiasmo va y viene. El escepticismo se mantiene en los pisos de siempre. Hay escepticismo sobre el futuro. Hay un 40% que ve el futuro y más. El 40, el 45% que ve negativo el futuro personal, el futuro del país, y eso el gobierno no lo ha podido perforar en ningún momento desde que asumió desde 2023. Se mantuvo siempre en esos valores. Entonces sigue habiendo una parte importante de la ciudadanía que no confía en el rumbo económico que está teniendo el gobierno. Si a eso vos le agregás que una de las 3 principales variables económicas sobre las cuales hizo bandera el gobierno nacional durante los 2 primeros años de mandato, que es la baja en inflación, empieza a cambiar su tendencia, porque ya hay una tendencia clara de 8 meses de aumento sostenido en la inflación. Entonces, una de tus banderas sobre las cuales vos construiste tu capital político y tu apoyo en la opinión pública y sobre todo la tolerancia de la sociedad, si la inflación empieza a calentarse de vuelta, ahí el gobierno puede encontrarse en un problema, porque ya no le va a quedar posibilidad de decir bajamos la inflación. Sí, la bajaron al comienzo, la dispararon, la bajaron al comienzo y ahora se les está yendo de las manos. Ahí puede llegar a encontrarse en un problema. Facu, muchas gracias. No, por favor, querido, vos, y perdón si me fui mucho del tema. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Mariano Espina, redactor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @espinamariano. No se olviden de darle clic al botón para seguir este podcast y a la campanita para que se enteren al instante que salga cada capítulo de lunes a viernes. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.